definíamos un problema, como las partes importantes a la hora de definir un problema, que era la función que verifica qué es una solución, cómo se actualiza el mundo y cómo es que a partir de la representación interna que tiene el controlador del problema del mundo, se genera la parte o el fragmento de la información que se le muestra a la gente como visión en cada turno, ¿cierto? Luego el agente toma esa información que le llega, que puede ser parcial, puede ser completa, dependiendo del tipo de agente, y utiliza esa información, esa percepción, para buscar cuál es la acción que debe ejecutar. Y usualmente esa acción se basa en una tabla, ¿cierto? Que le dice, para esta configuración de la percepción, responda con esta acción. Entonces, habíamos visto que esos agentes eran muy sencillos, pero tenían muchos problemas. Y parte de la tarea, entonces, de esta clase es que íbamos a implementar un agente de reflejo, no de reflejo simple, un agente con modelo de entorno que nos permitía resolver con las acciones que tenemos allí, digamos, el problema del ratón que quiere encontrar un queso, ¿cierto? Entonces, la primera parte del taller decía que ustedes tenían que ajustar o arreglar la tabla de percepciones y acciones para el agente de reflejo simple que había en el ejemplo para que pudiera resolver el problema del main 1. ¿Sí? Entonces era el laberinto que está en las diapositivas, es un laberinto pequeñito, y que habíamos visto que con la tabla de acciones, percepciones y acciones que tenía actualmente, el ratón se quedaba de derecha a izquierda, ¿cierto? Y nunca era capaz de salir de ahí, ¿sí? No importa si tienen infinitas oportunidades, el ratón siempre va a tomar las mismas dos acciones y él nunca va a ser capaz de encontrar el queso. Entonces, ¿quién me muestra la solución de la gente? Y pues lo que quiero ver es que su agente termine en la posición donde estaba el queso. Profe. Pues, o sea, no. Hazle más fe. Dale. Pues, profe, yo lo que hice fue realizar una tabla en Excel, pues para mirar bien los pasos, y miré que modificando una casilla podía ayudar a el queso, era la parte donde el ratón estaba como poniendo de izquierda a derecha. Entonces, a ver si puedo presentar. Voy a poner a grabar, qué pena, ¿no? Ustedes. No sé si se puede. Todavía no, casi. Ya creo, sí. ¿Ya se puede ver? Sí, ya podemos ver. Pues, profe, yo estaba intentando para los dos main, el main 2 la verdad que en un problema, pero pues bueno, en el main 1 lo que hice fue realizar esta tabla, que básicamente es la de las casillas, y fui dando paso a paso para ver hacia dónde recogía el ratón. Entonces lo que llegué fue que al llegar hacia esta posición, igual tenía la derecha y abajo ocupadas, él corría a la izquierda. Entonces lo que hice fue modificar esa casilla para que fuera hacia arriba, o aquí, que fue la que cambié, que fue esta. Y pues de esta manera, me parece que la gente logró resolver el problema. Porque lo que pasa es que se quedaba, creo que quedando entre estas dos. Entonces lo que hice fue cambiar esta propuesta, mejor dicho, para que no fuera a la izquierda nuevamente, porque ya fuera alrededor. Entonces así logré solucionar el problema. Listo, súper. Esa era la solución, ¿no? Era muy sencillo, solamente era para entender que ustedes, o para mostrar que ustedes entendían cómo operaba esa tabla. Listo, segundo problema es hacer un agente con modelo de entorno. ¿Listo? Para ese mismo problema. ¿Listo? Para ese mismo problema que de hecho nos sirve para resolver el segundo. Si quieres, trata de ejecutar el segundo agente, utilizando esa tabla de reflejo. Creo que fue allá. Pues profe, yo con ese tuve un problema, porque mira, con la misma tabla, yo... Al ejecutar me dice que no logra resolver el problema porque se queda arriba de
de donde está la solución. Yo lo que hice fue básicamente volver a utilizar el Excel y miré que modificando estas 4 casillas podría casi llegar a la solución. Entonces, un minuto yo la vuelvo. Pero era posible que él se quedara arriba, yo no recuerdo. Sí, o sea, como está así, como está aquí, él se quedaba completamente arriba de la solución, no sé por qué. Pero modificando estas, por lo menos cambié la segunda por Me parecía que la única forma, o sea, podría quedarse abajo, creo que arriba estaba tapado. esto arriba, bueno. Pero la verdad es que no llegaba a la solución. Lo que yo hice fue cambiar esta arriba, esta a la derecha, si no, no sé. Y en esta llegaba casi a la solución, pero no. O sea, en esta tuvo un problema, inclusive dibujándolo, porque digamos que el agente se quedaba en esta casilla y acá arriba estaba la solución. Entonces, por más que intentaba, me tocaba modificar esta, que era hacia la derecha y para arriba, pero como ya lo había modificado anteriormente, quedaba como en un bucle, entonces no sabría ahí cómo llegar a la otra solución. Entonces, no supe solucionar el main por ese lado. Porque me obligaba a modificar una casilla que ya había modificado antes para llegar hasta acá. Porque siempre se quedaba en esa casilla y se devolvía. Entonces ahí no supe cómo hacerlo. Después de modificar esas cosas. Yo estoy escuchando súper mal. Yo no sé si todos escuchan bien a María Fernanda y entonces es un problema de mi conexión. ¿Ustedes escucharon bien a María? No, yo creo que está teniendo unos pequeños problemas de conexión ella. Listo, bueno, entonces... listo, sí, pero entendimos. Entonces tú modificaste varias cosas y efectivamente no es posible resolver. Queda en esa casilla y se devuelve. No llega como tal el que es en el main 2. En el main 1 sí, pero en el main 2 no pude llegar. Listo. Entonces, bueno, todos estamos bien en que fuimos capaces de al menos resolver el problema 1, ¿cierto? Que era modificar la tabla de acciones, percepciones y acciones para hacer que el ratón resolviera el primer problema. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejarla como estaba, es decir, vamos a asegurarnos de que si ustedes llaman el main 1 con el problema original, con el de el example, les voy a compartir mi pantalla, entonces el ratón no tiene que poder resolver el problema porque se va a quedar de derecha a izquierda, ¿listo? Por favor, asegúrense de que ahorita para esa partecita su ratón se queda bailando. ¿Listo? Aquí está, entonces yo tengo mi... entonces, source example main 1. Y ahí está. Entonces, el mío, por ejemplo, no puede resolverlo. Entonces, ahora viene la segunda parte de la tarea. Vamos a crear un agente con modelo de entorno. ¿Listo? Y va a ser el agente con modelo de entorno más sencillo que pueda haber. Y es uno que evita que yo me devuelva, ¿sí? Es decir, si yo en la acción, esta es la primera, la segunda, la tercera, si en la tercera yo fui a la derecha, entonces él debe prohibir que en la cuarta yo vaya a la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese agente de reflejo simple que evita que el agente se devuelva un paso. ¿Listo? Con ese nos vamos a evitar que él se quede bailando así. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listo? Es decir, cuando él llegue a una casilla y él tenga varias acciones para tomar, entonces él puede tomar, digamos, la que quiera de la tabla eventualmente, pero si esa acción ya había sido tomada antes, entonces él tiene que tomar una diferente. ¿Listo? Entonces, ese problema inicialmente suena sencillo, pero no lo es tanto. ¿Listo? Si ustedes entonces quieren evitar que su agente se devuelva, ¿qué es lo que creen que deberían recordar en cada paso? ¿Cuál debería ser su modelo de entorno? La acción que toma la percepción. La acción que tomó independientemente de la percepción. ¿Listo? Independientemente de la percepción, él lo que debe recordar es cuál fue la acción que tomó justo antes. ¿Listo?
Y entonces ahora lo que ustedes van a hacer es, cuando él vaya a tomar la acción, deben verificar que esa acción no sea la contraria a la acción anterior, ¿sí? Si es la acción contraria, entonces tienen que cambiar la acción que van a tomar en, en esta oportunidad. ¿Listo? La idea entonces es que, por ejemplo, aquí cuando él viene derecha, izquierda, entonces, bueno, él viene derecha, derecha, y entonces aquí él debería devolverse, ¿cierto? Entonces debería decir left, pero entonces no pueden poner este left aquí porque left es lo contrario de right, entonces tienen que cambiarlo por una de las otras opciones, ¿sí? Entonces es algo así como, por ejemplo, nosotros podríamos, imagínenselo así, cambiamos la percepción para que en el lugar de donde venía en la acción anterior, vamos a ponerlo como si estuviera tapado, ¿sí? Es decir, si vieron, si hicieron el análisis, entonces este ratón, yo le cambié el nombre para hacerlo un poquito más sencillo. Noten que lo que él percibe, aquí en esta tabla de percepciones y acciones, entonces son, primero lo que está, es decir, en el arreglo que se le pasa desde el problema hacia la gente, tenemos en la primera posición, tenemos lo que hay a la izquierda, en la segunda posición del arreglo tenemos lo que hay arriba, en la tercera posición lo que hay a la derecha, y en la cuarta posición lo que hay abajo, abajo, no debajo de él, sino, entienden, ¿no? De derecha, izquierda, arriba, abajo en el laberinto. Y una quinta posición que es lo que él percibe ahora sí debajo de sus pies, ¿listo? Lo que él percibe debajo de sus pies. Entonces, ese es el arreglo. Entonces, invéntense una forma, ¿sí? En la que entonces, cuando ustedes van a tomar la decisión, aquí en el hacen, ¿sí? Entonces aquí ustedes han guardado cuál fue la acción que tomó después. Entonces lo que yo les sugeriría es modifiquen la percepción para que en la casilla donde él estuvo antes le tapan, le ponen un 1, ¿sí? De forma que cuando él venga y busque en esta tabla de acá, pues entonces él tenga que ver una opción diferente. ¿Listo? ¿Alguien ya lo había hecho así? Yo ya lo había hecho, sí. Listo. ¿Y cómo le fue? Pues sí, ya lo hice. Y funcionó. O sea, Él pudo resolver. ajá, lo acabo de hacer y sí. Funcionó Listo, con el súper. 1 con la tabla anterior. Listo, súper, Alejandro. Entonces, ahora mire si funciona también para el main 2. Ok, ahorita. No me funcionó. Listo, no le funcionó. Muy bien. ¿Por qué no le funcionó? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde quedó quedó en la segunda raíz? Pues no ve en la penúltima. Supongo que entonces abajo quedó. Quedó debajo de la solución. ¿Y ahí qué acciones está tomando justo antes o sea, ¿por qué no puede llegar? ¿Qué acciones hace? ¿Nos podría mostrar sin mostrarnos la solución? Un momentico, ya le vemos. Bueno, en este main 2 el problema es que todo es muy grande, ¿no? Si yo ejecuto... ¿Puedo compartir pantalla de sola terminal? Ajá, sí, pues. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Ajá. Pues aquí sale así. Son las acciones que toma. Listo, déjame ver la última configuración. ¿Cómo así? Esa. Pero ese es el agente pequeñito, ¿no? Este es el 2, el grande. El grande, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Es una matriz de 8. Déjame ver un segundito. 3, 6, 7, 8. Sí, sí, es correcto, es correcto. Está la pequeñita. Entonces, aquí él se quedó justo debajo, efectivamente. Espérate, no veo tu pantalla. No, él no se quedó debajo de la solución ni encima. Él está varias líneas por debajo, ¿no? Sí. Está 1, 2, 3, 4, 5. Él está 6 líneas por debajo de la solución. Vamos a ver entonces eso dónde sería. Voy a compartirles el laberinto en ese Excel que yo tenía. Ni siquiera sé si yo lo guardé o no. Posiblemente no. Ya se los comparto. Pero entonces yo creo que él está tomando el camino hacia abajo y no está llegando. De todas formas es porque él no sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? Él no tiene ni idea de... Denme un segundo. Drive. Reciente. Compartir. Dos. Guardar. Profesor, tengo una duda. Lo que pasa es que en la versión del repositorio que yo tengo, no aparece el archivo ratonlab.js. Ah, sí, no, les acabo de decir que fue que yo lo acabé o sea, yo renombré el otro que se llamaba Cleaner o Example, y todo lo que decía Cleaner lo cambié por ratón, porque realmente no era un ejemplo de aspiradora. O sea, ustedes pueden verlo como quieran, pero realmente era un ratón, ¿no? Puede ser una aspiradora que se mueve por el laberinto buscando el mugre para limpiarlo, pero como estamos hablando siempre de ratón, entonces le cambié el nombre. Eso, ahí en el chat les puse entonces el mapa del laberinto. Entonces parece ser que este ratón en el caso del compañero acá se viene para acá abajo. ¿Listo? Sí, ahí lo que pasa, cuando va abajo, en ese momento queda encerrada a los tres lados y como acaba de bajar, arriba también queda encerrado en la percepción, digo, en la percepción modificada de no devolverse, Ajá, listo. de Entonces, que ahí atrapado. listo, entonces ahí, por ejemplo, nos va a tocar cambiar la estrategia, ¿cierto? Devolver, evitar que se devuelva funciona para el primer laberinto, pero acá no es suficiente. Acá tenemos que inventarnos otra cosa. ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Sí? Porque entonces, si hacemos el truco que yo les estaba diciendo es, como él viene de acá y se mueve acá, entonces lo que hacemos es tapar aquí, ¿cierto? Y si tapamos aquí, pues entonces el ratón, que es este de acá, ¿sí? Se queda encerrado y ya no puede hacer nada. Ya no tiene acciones que hacer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? Entonces, bueno, primero, los que, para el resto de los estudiantes, entonces, implementen ese agente con modelo de entorno que evita que el agente se devuelva. Y una de las tantas opciones que hay, ¿sí? A mí se me ocurre esta, es que uno en la percepción lo que hace es taparle en la casilla de la que venía justo antes. ¿Listo? No modificando el laberinto, obviamente, no modificando el laberinto, sino que a ustedes en la percepción les entregan una cosa como esto, ¿listo? Como esto. Y entonces, por ejemplo, si antes venía de arriba, entonces usted lo que Pero no hace... está mostrando pantalla. Sí, no está compartiendo pantalla. Listo, perdón. Listo. Entonces, estamos acá, ¿listo? Entonces, estamos acá. Digamos que esto es una percepción para un cierto lugar en ese laberinto. Entonces, control, ¿no? Control C, control V. Entonces, control V.
Ese es nuestro laberinto, ¿no? Entonces, el problema es que este ratón llegó acá explorando, ¿sí? Llegó aquí, entonces, lo que yo les decía era, para evitar que se devuelva, entonces lo que vamos a hacer es, en la percepción le tapamos la casilla de la que venía antes, ¿cierto? Obviamente en ese pasillo la única forma que él tenía de venir era de arriba. Entonces, como él queda encerrado, pues ya no tiene ninguna acción que tomar, ¿cierto? Entonces, él muere ahí encerrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, noten que eso cómo se implementa, ¿sí? Entonces, realmente nosotros no cambiamos el laberinto, ¿sí? Nosotros no tenemos derecho a cambiar el laberinto. Nosotros lo que vemos en cada percepción es un arreglo como este, que tiene 2, 4 y 5 posiciones. ¿Listo? Creo que era a la izquierda, arriba, a la derecha, abajo y lo que hay debajo del ratón, es decir, lo que huele. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí lo que nosotros hacemos es, voy a tapar la que está arriba. Entonces, seguramente que aquí la percepción era esta, estos otros están en 1, y ahí no huele nada, pero entonces ustedes para poder tapar, digamos, lo que hacen es cambiar ¿sí? Como él antes venía de arriba, entonces voy a tapar la posición de arriba de esta vez. ¿Sí? Entonces, ahí noten que me queda esta percepción, como si estuviera encerrado. Entonces, el problema es que eso funciona para el primer problema, ¿sí? Pero para el segundo problema no va a funcionar. Entonces, lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Ahorita, es implementar el agente con modelo de entorno más sencillo que hay, que es el que evita devolverse. Les acabo de explicar una estrategia, pero hay todas las que quieran, ¿sí? Lo importante es que ustedes todos van a implementar su propia versión de agente con modelo de entorno simple que evita devolverse. Eso es para entregar, ¿no? Eso es parte del taller. Entonces, todos manos a la obra. Y los que ya hicieron ese agente y se dieron cuenta que esa solución no funciona por esta razón, porque ese agente se va a quedar encerrado aquí, entonces tienen que diseñar otro agente con modelo de entorno, ¿sí? Que no es tan sencillo como ese, que realmente se va haciendo un mapa del laberinto, ¿sí? Para que él, en este caso, se pueda devolver hasta la última encrucijada. ¿Listo? Entonces ustedes van a tener que ir recordando cuáles casillas él ya ha visitado y en cuáles habían posibilidades de tomar otras decisiones. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ir recordando cada posición, qué casillas ya han explorado. Por ejemplo, aquí él llega aquí y le toca devolverse, no hay otra. Entonces él comienza a subir, sube y le toca subir porque no hay más, ¿sí? Es decir, arriba ya está visitado, aquí ya está visitado, entonces él tiene que llegar acá. ¿Cómo lo podrían hacer? Noten que entonces ustedes podrían tener todo este laberinto lleno de ceros. A medida que lo van visitando, ustedes lo van llenando de números, es decir, podrían irlo llenando con... vamos a construir un nuevo laberinto, ¿listo? Los blancos son, entonces ustedes van llenando ahí 1, diciendo, ya visité este una vez. Llegan acá, por ejemplo, llegan aquí, entonces ya lo visité, pero ahora entonces se tienen que devolver, porque no hay para dónde más salir. Entonces les toca devolverse acá, y esta casilla la visitaron 2 veces. Miren, entonces de ahí tienen que decir, miren, esta de aquí la visitaron una vez, esta de aquí la visitaron una vez, esta de aquí la visitaron 0 veces. Entonces él debería salir por acá, por la que ha visitado 0 veces. Aquí tiene 2 opciones, ir a la derecha o ir a la izquierda. Perdón, ir a la izquierda o ir a la derecha. La de la izquierda ya la visitó 2 veces, entonces él tiene que ir a la de la derecha, que la ha visitado 0 veces. ¿Listo? Aquí entonces él tiene ¿cuántas posibilidades? Él desde aquí puede ir a la izquierda, a la derecha, abajo, porque arriba no puede ir. ¿Listo? Entonces, pero él solamente va a considerar estas 2 porque a la izquierda él ya visitó. Entonces pongan que él viene aquí. ¿Listo? Visita aquí, después visita aquí, después visita aquí, y aquí se viene para acá abajo. ¿Sí? Entonces noten que aquí hay un 0, él todavía no ha visitado esta de acá, y la del ratón, la del queso todavía no la ha visitado. ¿Listo? Entonces visita aquí, visita aquí, visita aquí, visita aquí, y se le acaban las posibilidades. Entonces él tiene que volver a tomar una decisión. No tiene más sino volver a una casilla visitada, ¿sí? Porque si no la otra es no hacer nada. Entonces visita aquí y visita aquí. Cuando llega aquí, entonces él tiene 3 opciones, pero esa ya la visitó una vez, ir abajo, pero esa ya la visitó 2 veces, o ir arriba, que la ha visitado 0 veces. Entonces él decide ir hacia arriba. ¿Ven? Entonces este algoritmo les permitiría recorrer todas las casillas del laberinto. ¿Ven? Mientras haya una casilla que visitar. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es crear este modelo de entorno. Seguramente que ustedes van a tener que crear una nueva matriz donde van a ir guardando
las posiciones que tienen pared, ¿sí? Obviamente esas no las pueden visitar, y las van a marcar con algún número, por ejemplo, con un número muy, muy grande, como 1.000.000 o algo así, y las casillas donde hay, digamos, pasillos, las van a ir marcando con las veces que las han visitado, ¿sí? Pero solamente noten que ustedes van a ir construyendo ese laberinto a medida que lo van visitando. ¿Listo? Entonces, inicialmente ustedes tienen que crear una matriz lo suficientemente grande y arrancar, digamos, en el centro, porque ustedes no saben de qué tamaño es el laberinto, ni tampoco saben dónde arranca el ratón. ¿Listo? Ustedes no saben qué tan grande es el laberinto, y ustedes no saben dónde arranca el ratón, entonces ustedes tienen que crear una matriz suficientemente grande para que les tome cualquier caso. ¿Listo? Entonces, los que ya hicieron el primero pueden pasar a este segundo agente con modelo de entorno. Manos a la obra, muchachos. Yo estoy aquí para ayudarlos. Pero una cosa que no recuerdo. Él no sabe dónde empieza el ratón ni el queso, pero los muros siempre están ahí iguales, ¿cierto? Los muros siempre están ahí iguales, pero recuerden que el agente no tiene acceso al laberinto, él solamente tiene acceso a la parte que el controlador le muestra. ¿Listo? Que son las 4 casillas alrededor de él, y la que está debajo de él, obviamente. ¿Listo? Entonces es importante. Recuerden que en este modelo, digamos, hay otros agentes, ¿listo? Que se llaman con visión completa. Entonces, estamos trabajando con tipos de agente que tienen visión restringida. Después vamos a ver que hay otro tipo de agentes que tienen visión completa del mundo. Es decir, ese agente sí puede ver todo el laberinto, sí puede saber dónde está el queso. De todas formas, hay un problema computacional que resolver, ¿cierto? ¿Sí? Así ustedes pudieran ver todo ese laberinto, ¿cuál sería el camino que van a tomar? Bueno, entonces rápidamente con el primer ejercicio ya lo tendrían que haber traído hecho de la casa. El segundo ejercicio es muy sencillo, recordar dónde estaba antes e inventarse una forma con ese dónde estaba antes, cambiar la acción que toman. ¿Listo? Y los que ya tienen esa, entonces, crear un modelo de entorno más complejo, más complicado. Ustedes pueden utilizar para representar ese modelo de entorno lo que ustedes quieran. Pueden utilizar una matriz, o pueden utilizar una lista enlazada, o pueden utilizar lo que quieran, ¿listo? Ustedes son libres de escoger esa estructura de información en la cual van a almacenar el laberinto, ¿sí? Un buen modelo de entorno sería uno que al final, cuando él haya recorrido todo el laberinto, tenga una réplica exacta del laberinto en el modelo. ¿Listo? Bueno, es interesante, nosotros aquí le estamos pasando a este ratón la posición en la cual está. Miren, por favor, un segundito. Entonces, dentro de la definición del problema, nosotros le estamos pasando al problema cuál es la posición inicial en la que está el agente. Es decir, le estamos dando la configuración inicial del agente. Y si ustedes vienen acá en el controlador, en el core, entonces, Engine Controller, cuando uno registra un agente, ¿sí? Noten que uno recibe el agente y recibe el estado. Y noten que al agente se le pasa ese estado 0. ¿Listo? Entonces, los agentes en el setup el ratón, el agente ratón, este de aquí, va a recibir en el setup, aquí en este value, perdón, en este value no, en el setup, en la función setup, va a recibir la posición XY inicial donde está en el laberinto. Entonces pueden utilizar eso para construir mejor su modelo. ¿Listo? Ustedes tienen acceso a la posición inicial XY del ratón en el laberinto. Entonces pueden utilizar eso para construir su agente con modelo de entorno. ¿Listo? Entonces, es decir, ustedes tienen aquí en la función setup, ¿sí? Tienen
estado 0, y ustedes pueden hacer algo con ese estado 0. Ustedes podrían guardar this en estado 0. Ustedes podrían guardar en esta posición XY, ¿sí? En esta variable podrían guardar el estado 0, y el estado 0 pues tiene dos posiciones, y eso lo podrían utilizar acá para irse haciendo el modelo del entorno. ¿Listo? Ustedes saben que están en la posición 1, 7, 1 en X, 7 en Y. ¿Listo? Entonces, si se mueven para abajo, podría suponer eso, o podrían hacerlo así, this X, estado punto X, y this punto Y es igual a estado 0 punto Y. ¿Listo? Ustedes podrían hacerlo así. Entonces guardan dos variables X y Y que tienen la posición del ratón, y acá en el Zen ustedes podrían, pues tienen acceso a esas variables, ¿cierto? Entonces supongamos que su ratón va abajo, ¿sí? Entonces ustedes decidieron que la acción es ir abajo, down. Entonces ustedes, si tomaron la acción down y era una acción legítima, ustedes podrían esperar que entonces es porque el Y se decrementa en 1. ¿Listo? Si fueron abajo, entonces podrían decrementar el Y. Entonces ustedes con eso, por ejemplo, pueden saber al menos en qué posición de la matriz están. ¿Listo? Eso no les dice de qué tamaño era la matriz, ¿sí? Pero al menos les dice dónde está el 0, 0, ese sí, en ese sí pueden confiar. El problema es que no saben qué tan ancho es ni qué tan profundo es. ¿Claro? Entonces pueden utilizar esa posición X y Y que les llega desde el main, ¿sí? Como parte de su modelo de entorno. Adelante, muchachos, sigan. Listo, cuando tengamos un tiempo, cuando hayan terminado ese, les voy a explicar el último tipo de agente que van a hacer, que es el basado en meta, ¿listo? Entonces vamos a modificar un poquito el problema para pasarle también la posición del queso. Es decir, básicamente es lo mismo que tenemos ahorita, solamente que también le vamos a pasar la posición, no solamente dónde está el ratón al comienzo, sino dónde está el queso. ¿Listo? Vamos a pasar eso y entonces ese dónde está el queso lo van a poder utilizar ustedes para tomar también sus decisiones.
¿Cómo van? ¿Necesitan ayuda? No saben, no responden. Cuando no necesitan ayuda es porque pueden pasar dos cosas. Está demasiado fácil o está tan duro que ni siquiera saben cómo los puede ayudar el profesor. No, porque todos se fueron a almorzar y yo estoy hablando solo. Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde debería yo guardar la última acción tomada por el agente? En una variable que usted se inventa, usted puede crear todas las que quiera, en la función send, allí mismo. Antes de enviarla, antes de retornar la acción, usted guarda eso en alguna variable. Siempre que utilice this, esa variable queda como parte de la clase. Es decir, no es como en la programación orientada a objetos de Java, que uno tiene que declarar antes las variables. No, ahí ustedes en cualquier momento que la declaran con this, ella queda como parte de la clase. Es súper flexible. Profe, una pregunta. Es que, ¿sí me está escuchando? Sí, sí. O sea, lo que yo no entiendo es cómo... no, ¿le puedo compartir pantalla mejor? Ujú. Ya. Pues es que lo que yo quiero hacer es como tomar esta acción que la gente hizo, ¿no? Pues que sería la acción que va haciendo en cada momento. Y pues en base a esa acción, hacer como un condicional que diga como si fue para abajo, pues entonces está en el view key, pues cambia en la posición que tomó, no sé si me hago explicar, pues lo pone como un 1. Entonces, Ujú. por ejemplo, si fue algo así, esto sería, pues que fue para arriba, entonces en vez de mandarle, esto, pues le mandaría esto, porque pues como fue para arriba, entonces le estoy tapando este. Sí, Lo exactamente. que yo no entiendo, no sé si sea una bobada o qué, pero pues la verdad no entiendo y me da como pena preguntar. Era para sacar esta acción, o sea, no sé cómo sacar este valor que toma aquí. Pues lo que intenté hacer fue como esto, pero pues me dice que está indefinido. Entonces no sé cómo sacar ese valor. No, pero ahí abajo está, mira, dices see this table view key, entonces retorne this table view key, si no retorne default. Ahí está. This table es un mapa,
un diccionario, y el key es la llave del diccionario. Ahí le está preguntando si está definida la llave del diccionario, retorne el valor que está asociado a esa llave, si no, retorne el valor asociado a la acción default, que no sé si la tiene definida. Si no, entonces no va a retornar un nulo. Sí, aquí está. Ajá, Pero, retornar T, en caso de que no encuentre la llave. ya, pero, a ver, es que no hay forma de tomar como esta acción, porque esta acción es como lo que imprime acá. Eso es- Sí, pero la acción es lo que usted le retorna. Él toma esa acción de lo que la gente le envía, no al contrario. O sea, de la tabla allá usted selecciona cuál es la acción que le va a mandar al controlador. Y el controlador allá lo único que hace es almacenarla. ya, sí, ya entendí, ya entendí. Sí, ya. Gracias. Ya creo que ya entendí. Pues voy a ver, lo voy a intentar. Listo, pues bueno, me cuenta. Gracias.
No me cierres. Subió. 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 Estás en el cuarto, no me va a mirar, pero tú para que no te mire. Qué rico. ¿Le cambiamos de cuarto? No, ¿Cambiamos de cama? tampoco. Cambiamos la cabina. Cambiamos tu closet. Porque cambiamos. ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuarto? Que No tiene tiene muchas cama. cosas. No tiene Pero cama. si eso es lo que te gusta de tu cuarto, no es que te pueda acostar en el piso. Cuando le pongas cama ya le toca, ya Julia a ponerle el pie en el piso. ¡Pum! Que cayó Juli. ¿Así? Y así se pantano, lo tienes lleno de pelo de los. ¿Qué era dentro del cubo? Creo que a las 11. O sea, la misma hora porque sigue siendo mañana, ¿verdad? Quieta, Juliana. Sí, ¿qué te pasa? No molestes. Por favor. Venga, voy a buscar mi casa. No queda duda. Primera cuidada. Te estoy echando la ruta. No, Estoy en clase.
Unas pequeñas notas ahí, volví a redactar el taller del ejercicio y acabo de hacer un commit. Básicamente lo que hice fue la carpeta donde estaba el ejercicio, la renombré para que se llamara ratón, igual que las clases que se llamaban antes Cleaner Agent y Cleaner Problem, la renombré con ratón, solamente cambié la palabra cleaner por ratón. Y hay tres carpetas, una que es el de reflejo simple, otra que es la de modelo de entorno y la otra que será en la que vamos a hacer el ejercicio de agente basado en meta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, no les toca hacer mucho, solamente sigan trabajando como están haciendo ahí, pero para los otros dos agentes, o para cuando hayan entregado el trabajo, como quieran, sepan que hay, digamos, una nueva estructura de los archivos donde van a tener que copiar su código. La estructura de las clases, todo está igualito. Lo único que hice fue renombrar los archivos y ponerlos en diferentes carpetas para que en cada carpeta haya un ejercicio diferente. Profe, el laberinto del Excel tiene una diferencia respecto al laberinto que está definido en Main 2. Posiblemente. Yo creí que lo había hecho igual, pero yo lo hice ahí a ojo. Entonces, posiblemente tiene diferencias. ¿Listo? Es solamente para explicar eventualmente las cosas que les he explicado, ¿no? No era para que fuera una representación fiel del otro. Sin embargo, si sabe cuáles son los problemas, pues los puedo resolver. ¿En qué casilla? Sí, es la D5 y la D4 perdón, la D5 y la C5 están abiertas. D5, esta está abierta. ¿Y cuál más? ¿Y la C5? Sí. ¿Aquí? ¿Está abierto así? No. Voy a mirar. Main 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí hay 4. La cuarta fila tiene 4 ceros. Profe, es la D4 la que está abierta. Sí, la 4. Entonces, La D4. Las otras sí están bien. Sí, ¿cierto? Así es que está. Sí, gracias. Listo, gracias, sí. ¿El resto está todo igual? Parece, ¿no? Sí, parece que está el resto todo igual. Listo, gracias por la aclaración. Es mejor si lo tenemos igualito. Listo, muchachos, para que no nos vaya a acabar la clase de pronto y no alcancemos a explicarlo. Todos acá, por favor, vamos a explicar el agente con modelo, con meta, ¿listo? Vamos a hacerlo aquí entre todos para que entiendan cuáles son las diferencias con el otro. Entonces, yo tengo que hacer aún el commit. Entonces, ¿estoy compartiendo mi pantalla o no? Entonces voy a presentar. No. Listo, todos atentos porque es importante para el desarrollo del último punto, que es resolver el agente con modelo de meta. Entonces, vamos a hacer un nuevo problema. El problema es un poquitico diferente a los otros. Listo. El problema es un poquitico diferente porque ahora vamos a recibir otra información adicional. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí tenemos el queso en la posición, ¿cuál sería en este problema? En el main, en este main de aquí, sería en la posición en X, está la posición 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, este va a cambiar un poco. ¿Listo? Nosotros podemos elegir cuál es el modelo de información que vamos a pasar. Yo aquí, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo así. Voy a pasar dos posiciones o una... Yo creo que lo voy a hacer así. Voy a pasar un arreglo y ese arreglo va a tener dos puntos XY. ¿Listo? El primero,
casi no es como autodocumentado. El primero es la posición del ratón y la segunda es la posición de queso. Entonces X sería 0, 1, 2, 3. Y sería 1. Entonces, es una buena forma, tal vez no, tal vez podríamos pasarlo en lugar de como un arreglo, vamos a hacer lo que sea un poco más documentado. Entonces aquí le vamos a poner ratón, la posición del ratón, y aquí vamos a ponerle la posición del queso. ¿Listo? Entonces nuestro agente va a recibir un estado inicial. ¿Listo? Este es el estado inicial. Y entonces lo que yo voy a hacer es utilizar esa estructura de datos para recibirla acá. ¿Listo? Entonces, por ahora no he cambiado nada más que eso. Este -1 debe coincidir con la posición que se especifica acá. Y para hacerlo más sencillo, vamos a hacer que el queso esté fijo. ¿Listo? El queso no se mueve a medida que el ratón va cambiando, pero podría pasar. ¿Listo? Entonces, para el problema del segundo, el main 2, vamos a acomodarlo también. Este está en la posición 1, 7. ¿Listo? Entonces, el ratón está en la posición 1, 7. ¿Y el queso está en qué posición? Está en la posición X. Está 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, está en la posición 6. Y el Y está en la 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces está en la posición 6, 6. ¿Listo? He actualizado mis dos main. El resto no va a cambiar, el resto va a quedar igualito. Ahora tengo que cambiar es el problema. ¿Listo? En el problema él va a seguir haciendo lo mismo, exactamente la misma forma en la que se actualiza el mapa. ¿Listo? Él no cambia. Y la percepción para la gente. Entonces, en esta percepción, ¿sí? Él debería, vamos a hacerlo de dos formas, ¿listo? Una forma es que simplemente al comienzo, cuando se hace el setup, a la gente se le dice hasta dónde tiene que llegar, y después pues seguimos mandando la información como lo hacíamos con los otros agentes, es decir, solamente dándole la información del entorno, digamos, o lo que podemos hacer es también cambiar en esta función de Perception for Agent, podemos pasar también la posición del queso. ¿Listo? Entonces aquí podríamos pasar, por ejemplo, también la posición del queso. Esa posición del queso, ¿cómo la obtenemos? Ahora este cambia porque este agent tiene XY. Entonces ahora este debería tener entonces ratón.x, eso sería ratón.y. Listo. En el mapa cambiamos todo como va. Entonces ahora el agente necesita sacar la información de ratón. ¿Listo? Agent, state, data states. Y vamos a agregar entonces a esta percepción, ¿listo? Tenemos el mismo orden, left, up, right, down y el smell. Y en las últimas dos posiciones voy a poner la posición XY del queso. ¿Listo? Nuevamente, yo que soy el definidor del problema, decido cómo hago esto. Entonces yo voy a decir, en las últimas dos posiciones voy a pasar la posición X de... Aquí sería queso.x.
pasar la información sobre dónde está el queso. ¿Listo? Entonces paso la información sobre dónde está el queso. ¿Bien? Entonces, tuve que actualizar acá un poco la estructura del problema, ¿sí? Porque yo cambié para que tuviera ratón y queso. Entonces, ahora lo importante es que en cada paso de la percepción, yo vuelvo a pasarle siempre dónde está el X y dónde está el Y del queso. Noten que el queso en ese caso entonces podría estarse moviendo, ¿cierto? Y el ratón podría estarlo persiguiendo. De hecho, podríamos hacer con esta misma estructura un agente ratón que está persiguiendo, por ejemplo, a otro, ¿sí? Y la idea es tratar de encontrarlo. Entonces, pero aquí el queso nunca se mueve, el queso siempre está fijo. De hecho, yo también podría sacarlo, buscar el -1 en esa matriz y listo. Listo, por aquí no, aquí le estoy pasando esa información porque lo he hecho así. ¿Qué más se tiene que actualizar? Entonces, acá en el update. Entonces, en el update tengo que, lo que cambia con el tiempo es la posición del ratón, ¿cierto? No la posición del queso. Entonces, aquí me toca agregarle a todos estos state el ratón. Aquí voy a cambiarle de una vez porque no es interaction, sino iterations. Listo, iterations. Y aquí en el goal es iterations, que eso nunca me gustó, que quedó mal y no lo corregí. Entonces lo voy a hacer así. Y aquí en el main, entonces me toca cambiarle acá donde dice iterations, está bien. Está iterations. Aquí en este lo que tiene que verificar es data iterations es mayor o igual que max iterations y acá toca actualizar iterations. Listo, sí, data iterations, entonces data iterations, ahí está. Listo, actualizo entonces la posición del ratón, dependiendo entonces noten que de la acción, yo lo que cambio es la parte de la estructura que corresponde al ratón, ¿no? En el X y en el Y. Entonces noten que nosotros vamos a tener una copia de esa estructura en nuestro, espero que haya sido una copia. Vamos a ver en el core, agent controller, setup state. Entonces esto es complicado porque yo le estoy pasando, esto es JSON.parts, noten que había otra vez el mismo error, le estaba pasando una referencia al estado, pero no, yo no podía hacer eso, JSON.stringify. Bueno, eso va a hacer que siempre ahí está, ¿listo? Entonces voy a hacer también un cambio al core, entonces van a tener que estar pendientes de eso. En el setup le paso una copia del estado acá y ya. Entonces ahora en mis ratones, en el problema, es una copia, entonces el estado que está manejando el controlador es diferente al que se le pasó a la gente. Es decir, si ustedes cambian allá las posiciones, no va a cambiar nada en este de acá. Como lo estaba haciendo ahorita, sí, y era peligroso, por eso. Listo, yo creo que ya con eso terminamos en la parte del problema. Ahora entonces pasaría a la parte de la gente. ¿Listo? Entonces en la parte de la gente, la diferencia es que aquí en el setup, pues en el setup, él recibe el state 0. ¿Sí? Y ustedes tienen que hacer con ese state 0 lo que quieran. Entonces, pueden guardar, por ejemplo, como habíamos hecho antes, en la posición X, vamos a guardar state 0 ratón.x, en this.y vamos a guardar state.ratón.y, y yo podría guardar, si quieren, la posición del queso, que es un 0, pues para saber si se movió o no eventualmente, pero no sé, que no es necesario porque él va a pasar esa misma información en el update, ¿listo? Entonces yo siempre voy a tener
la estructura de información en el perception. Entonces, ahora para aclararlo, ahora en cada percepción, cuando ustedes lleguen aquí, this.perception tiene algo como esto, ¿listo? Ratón, dos puntos, x igual a 1, por ejemplo, y igual a 1, coma, queso, dos puntos, y aquí una posición, digamos que es x2, coma, y2. ¿Listo? Entonces, ahora, en percepción, esto es lo que le llega desde el controlador. Ah, no, mentira, así no es, falso. Lo que le llega es un arreglo, ¿cierto? Que era 0 a la izquierda, no recuerdo cómo era, arriba, a la derecha, abajo, lo que hay debajo, y después está así, ahora sí la posición X y la posición Y del queso, ¿cierto? Esto es lo que les está llegando, ¿sí? Entonces, en la percepción, voy a copiarlo de acá del problema. Entonces, él nos da left, up, right, down, smell, X y Y el queso. Voy a copiarlo aquí para ustedes, para que sepan que les va a llegar. Entonces es left, right, no, era down, era right, ¿sí? Luego era smell, después era queso X, ponerlo como, ¿sí? Y queso Y. ¿Listo? Eso es lo que les llega en la percepción. Listo, entonces ahora ustedes tienen que hacer algo con esto, ¿sí? Esto es lo que les va a llegar en la percepción. Entonces, aquí es donde está la partecita que lo hace basado en meta, que siempre sabemos para dónde tenemos que llegar, ¿sí? Si en algún momento ustedes logran alinear eso, es decir, si ustedes mantienen actualizado el dis X y el dis Y, el dis X, porque de hecho yo creo que le tengo que pasar desde allá del controlador también la posición del ratón X y ratón Y. Me faltó eso. Yo voy a necesitar estos dos porque yo podría estar haciendo un modelo acá, pero podría discrepar con la posición real X y Y del modelo. ¿Listo? Entonces uno puede más o menos mantener el X y Y acá, pero realmente lo mejor es no creer en esa porque digamos que ustedes ejecutan una acción que era ilegal, para ustedes era correcta porque hicieron mal los cálculos, pero entonces el controlador les va a impedir mover, por ejemplo, el ratón a una pared. Entonces, de pronto ustedes actualizaron aquí como que el ratón se movió a la izquierda, entonces el ratón está en la posición X más 1, pero realmente el controlador cuando verificó si ese era un movimiento correcto, se dio cuenta que no era correcto y entonces él no les deja mover, él no les deja actualizar el X a X más 1 y les va a devolver el X a donde estaba. Entonces toca cambiar acá, ¿listo? En el problema yo voy a tener que poner también la posición del ratón y aquí en esta percepción, ¿listo? Entonces tiene 4 posiciones adicionales, ¿sí? Ratón X, ratón Y, queso X, queso Y. Y ahora, entonces, en el ratón agente, él tiene todo esto, ¿listo? Left, up, down, right, smell, ratón X, ratón Y, QX, QY. Ustedes pueden hacer entonces lo que quieran con esto. Ya saben, entonces, esta percepción obviamente ahora ha cambiado y ustedes con toda esta percepción de acá, entonces van a tener que hacer su modelo de entorno. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Cambió, la percepción cambió bastantísimo, el problema tuvimos que especificar también, cambiamos la estructura de datos de entrada, pues debería correr al menos, ¿sí? Debería correr si todo salió bien, vamos a ver. Entonces yo tengo este acá, a menos de que haya algo que esté mal. Voy a hacer, él va a sacar cualquier cosa, entonces él siempre debería responder take, porque la acción no va a estar
Ahí, listo. Entonces, node, source, ratón meta, main 1. No hay problema. Voy a solucionarlo antes de que les llegue. Que efectivamente está tomando siempre la misma acción, es decir, funciona. El problema es en main1.js, y ya sé, entonces en mi función onFinish, donde yo le estaba diciendo que me pusiera la X donde había quedado en el mapa, entonces ya no puede ser así, sino que tiene que ser ratón.y, ratón.x, ¿cierto? Eso sería todo por acá y listo. Eso nos soluciona entonces este de acá y tendríamos que hacer el mismo cambio acá. Ahí está, ahora sí. Al menos funciona, ¿listo? No hay problema. Entonces ahora voy a ir add source ratón meta y push m. Entonces ahí está, si ustedes hacen un pull. También me toca arreglar el problema del core, ¿cierto? Entonces yo hice git add core, source core, y en el core yo hice un pequeño cambio ¿en dónde? En el controlador, ¿no? Y este agente tiene alguna modificación, pero no sé cuál es. No tiene ningún cambio. Entonces, git comment -m. Listo, ahí está. Entonces ahora sí ya tienen la última versión y con esa entonces van a poder hacer su modelo, su agente con modelo de entorno, ¿listo? Ya saben cuál es la percepción, ustedes tienen que decidir qué hacer con esa percepción. Recuerden que no pueden cambiar la definición del problema, recuerden que no tienen acceso a la matriz del laberinto, ustedes mismos se van a tener que ir haciendo esa matriz dentro de la agente. ¿Alguna pregunta? Listo, sí, profesor, una pregunta. En sí, ¿de dónde sale la percepción? O sea, el arreglo donde uno uno va, pues, a mirar qué hace la tabla de percepción-acción. O sea, ¿de dónde sale esa percepción? Yo le hago un console log y yo veo la percepción y me trae, no sé, digamos, en el problema de la gente, en el programa del Cleaner Agency, trae, digamos, 11000. Pero yo, o sea, estaba mirando todas las clases y todo eso, pero no entiendo de dónde la armo. Listo. Se define aquí en el problem, ¿listo? Entonces, perdón, en el problem es donde el arma, miren, aquí donde dicen perception for agent, es donde usted le dice de ese mundo, de toda esa estructura de la información que usted tiene, qué estructura de información le tengo que pasar, que era la que estaba modificando ahorita. ¿Listo? Entonces yo aquí a partir de este data.world voy a crear un arreglo, en este caso, que va a ser la percepción que yo voy a preparar para la gente. Entonces noten que yo ahí le paso, bueno, qué es lo que hay en el mapa a la izquierda, qué es lo que hay en el mapa arriba, qué es lo que hay en el mapa a la derecha, qué es lo que hay en el mapa abajo, qué es lo que hay en el mapa en la posición en la que está el ratón. Después le voy a pasar la posición del ratón, después le voy a pasar la posición del queso. ¿Listo? Esa parte la entiende, ¿cierto?
Sí, ya, sí, señor, ya lo vi. Listo, pero entonces eso no es todo. Entonces después en el agent, en el controlador, cuando yo estoy resolviendo el problema, noten que aquí, ¿sí? Yo le digo, llamo esa función que se llama receive, ¿listo? Que es, digamos, los ojos de la gente. Entonces, yo llamo a la función agent.receive y a esa función receive le doy como parámetro lo que me retorna el perception for agent, la función que acabamos de ver. Entonces, esta función receive es esta que está aquí. ¿Listo? Yo la tengo aquí. Agent. Arriba, está arriba. Está aquí. Sí, Es una función que recibe unos inputs, cualquiera que sean, y los guarda en esta variable, ¿sí? En this.perception, ¿sí? Sino que ustedes aquí podrían sobreescribir la función para hacer lo que quieran con estos inputs, pero digamos que la opción por defecto es la recibe y la guarda en this.perception. ¿Listo? De forma que después ustedes en el send pues tienen derecho a utilizar this.perception porque esto se llama antes del send. ¿Listo? Entonces ustedes podrían aquí, de hecho, si les queda más claro, entonces ustedes aquí en el ratón agent podrían sobreescribir esa función solamente para que tengan en cuenta que en algún momento esa función se llama y que esa función hace un setup a esa función perception. ¿Sí? De ahí es donde llega, por eso ustedes la pueden utilizar acá. Así no traten de utilizarla así. La pueden utilizar para hacer cosas como estas. ¿Sí? Si ustedes quisieran llamarla de otra manera, entonces lo llamarían así, 333. Acá pues tienen que tener en cuenta en que se va a llamar 3333 porque sobreescribieron la función receive. Profe, disculpe, como usted es un agente de meta, la idea sería entonces que cogiéramos dentro de la percepción, como ya recibimos tanto la posición del ratón como la posición del queso, entonces sería estarlas comparando y pues cuando ambas coincidan, entonces tomarlo como que la meta ha sido cumplida, pero todo eso debe hacerse dentro del SEN, entiendo yo, o cómo sería. Ah, ok, sí. Exactamente, tendrían que hacerlo acá, ¿sí? Una forma es, pues, si ustedes tienen que acercarse hasta la meta, entonces ustedes deberían tratar de tomar la decisión que les minimiza la distancia Manhattan desde donde están hasta donde está el queso. ¿Sí? Entonces, si hay varias opciones para tomar, todas tienen, digamos, el mismo, ninguna de las 4 direcciones se ha explorado antes, es decir, todas son igualmente buenas, entonces ustedes deberían escoger con mayor prioridad la dirección en la cual el agente se acerca al queso. ¿Sí? Entonces, si el queso está a la izquierda, ustedes deberían decidir moverse primero a la izquierda antes que a la derecha. Posiblemente el camino esté tapado de ahí y le toque devolverse. ¿Listo? Pero entonces ustedes, digamos que inicialmente podrían utilizar esa información para tratar de acercarse hacia la meta. ¿Listo? Y en cada posición, efectivamente, ustedes pueden tratar de buscar una donde pues, ratón X sea igual a QX y ratón Y sea igual a QY. Efectivamente, ese es el fin de este tipo de modelos. ¿Listo? Después vamos a ver otros modelos, esto es como para que comiencen a ver todo lo que uno podría hacer cuando uno le informan acerca de dónde está el lugar donde quiere llegar. ¿Listo? Pero después vamos a ver que uno puede mejorar, digamos, esas decisiones basado en cosas que se llaman heurísticas, que es la siguiente parte del curso. Así que este ejercicio solamente es como para que ustedes comiencen a tener idea de los problemas y de las posibilidades que se le abren cuando a uno le dicen dónde está el lugar al que uno quiere llegar. Yo quiero ver ustedes qué proponen para llegar hasta allá. ¿Qué proponen para utilizar esa información adicional que se les está dando? ¿Listo? Pues pueden seguir con el taller, muchachos. Ya está todo en el documento y ya les he hecho la explicación. Ya está todo en el GitHub también.
Bueno, siguen trabajando ahí, dejamos la clase hasta aquí. Ustedes terminan el taller. Cualquier duda, pues me pueden escribir a mí o a Daniel León. Ok, profe. Listo, bueno, los que quieran desconectarse pueden desconectar. Yo sigo aquí hasta que se acabe la clase, por si alguien necesita algo. ¿Listo? Pero ya no voy a mostrar, digamos, nada más adicional. Profe, ¿ese taller usted dónde lo puede postear o ya lo posteo que no lo veo? Sí, el taller está en el campus hace rato. Donde dice tipos de agentes, justo después de tipos de agente dice taller 1, agentes inteligentes. Todavía no he puesto el link sobre el... Ah, ya no lo había visto. Todavía no he puesto aún ese link sobre el campus virtual. Es decir, aún no hay una fecha de entrega, pero podría ser para la próxima semana. Pero no aparece como el PDF, pues, para revisarlo, creo. Pues yo no lo veo. ¿No aparece el qué, perdón? Pues no aparece el enunciado, como el enunciado no... O sea, usted va sobre una cosa que dice taller 1 agentes inteligentes y no le aparece el enunciado. O sea, a mí lo que me aparece taller 1 agentes inteligentes. Ah, espérate, no, ya. Gracias. Listo. Bueno, en semestres anteriores hubieron grupos que se emocionaron y hicieron unas interfaces en React y en Vue para para hacer un debug de los agentes. ¿Listo? Imprimir en la consola a veces no es la forma más sencilla de ver por qué no funciona el modelo. Entonces ellos habían hecho algunas aplicaciones web para hacer el debug de la gente. ¿Listo? Si alguien se anima, también súper. Y deberían animarse, ¿no? Deberían animarse. ¿Han visto los salarios? En este momento la gente que más gana es la gente que hace desarrollo para el front-end. ¿Listo? Los salarios esos de 14, 15 millones que están ganando los ingenieros de sistemas son para gente que está trabajando, haciendo cosas que a algunos nos parecen como huevonadas, pero que realmente son, digamos, muy importantes y complejas y son páginas web visualmente atractivas, bonitas y eficientes. ¿Listo? Entonces, si pueden aprender React, si pueden aprender Ruby on Rails, que es la otra cosa que funciona muchísimo, los salarios son súper altísimos. Yo creo que sería una de las buenas decisiones que ustedes podrían tomar en este momento si lo que quieren es hacer dinero cuando salgan de la universidad. Mejor si salen graduados, ¿no? Sí, entonces, si piensan hacer dinero, una de las formas más sencillas ahora, digamos, o no más sencillas porque hay mucha competencia, pero sí como de la que más oportunidades hay, es haciendo aplicaciones web, móviles, utilizando React y Ruby. Lo otro es volverse científico de datos, pero esos igual ganan un poquitico menos. Pero resuelven problemas más chéveres. Pero profesor, en general, ser programador está bien pagado, ya sea en el área que sea, ¿no? No, uno creería que sí, pero no. Realmente les estoy hablando de las cosas top. Ahorita son desarrollo de aplicaciones para móviles, desarrollo de aplicaciones web y los que se llaman data scientists, ¿sí? Son como las cosas top que hay allí. Y de ahí para allá, digamos que no es que esté mal, yo les estoy diciendo de cuáles son las posibilidades que tienen los salarios más altos. Sí, hay desarrolladores en Java, también todavía se necesitan, programadores en C++ todavía se necesitan, gente para que haga huevonadas en Excel también se necesitan, pero si quieren estar como en el top, tienen que aprender esas cosas. Y sí, hay mucho trabajo, efectivamente.
Eso no significa que todo esté bien pago o que todo sea interesante. Por primera vez en la vida se nos ha dado la oportunidad de elegir qué queremos hacer. Antes uno trabajaba como en lo que saliera, haciendo bases de datos mal diseñadas para empresas, sistemas de información que no resistían 2 años de vida útil, reportes en Excel, envío de correos electrónicos automáticos, configuración de máquinas con Windows. Sí, pero ahorita, a menos de que usted tenga muy mala suerte, eso no es lo que le va a tocar hacer. Profe, ¿Sí? ¿usted cree que hacer un posgrado vale la pena?
Pues depende qué quiera hacer de su vida. Si a usted le gusta la investigación, pues vale la pena. Si usted lo que quiere es salir a desarrollar y hacer dinero, entonces hacer un posgrado es perder el tiempo. ¿Listo? Entonces depende de su plan de vida, esa decisión es como preguntar si tener hijos vale o no la pena. Entonces hay alguna gente a la cual le parece una buena idea tener hijos, y está bien porque es su plan de vida, y hay otra para las cuales los hijos son un problema. Lo mismo pasa con los posgrados, ¿listo? Si usted lo que quería era hacer dinero, entonces seguramente un posgrado no es la razón por la cual usted... Dinero no es la razón por la que usted debería hacer un posgrado, ¿listo? A usted le debe gustar primero, digamos, hacer investigación y tener ciertas experiencias, digamos, que es como por lo que uno va cuando hace un posgrado. Estar en otro país, hablar con otra gente, compartir ideas, digamos, de cosas que aún no se han resuelto, pero definitivamente no es la opción más rentable que hay. Si usted lo dice por la parte financiera, entonces seguramente yo diría que tal vez no hacer un posgrado en investigación, tal vez sería más inteligente hacer algo así como un MBA, o aprender, digamos, como una especialización o conseguir certificaciones internacionales en cosas. ¿Listo? Como por ejemplo conseguir una certificación como Cloud Engineer o Cloud Architect de Google, de IBM, conseguir una certificación de desarrollador en TensorFlow, no sé qué cosa. Entonces, si usted lo que quiere es desarrollar y hacer plata, entonces las certificaciones son una mejor opción. Si a usted le gusta la investigación y la vida de la academia, entonces hacer un posgrado es una muy buena opción. En el largo plazo yo creo que es lo mismo, es decir, uno finalmente cuando compara a alguien que hace un posgrado y tiene éxito con alguien que se decidió ir por el lado del desarrollo de software y tiene éxito, pues más o menos los salarios después de 15 años se parecen bastante. El camino es bastante diferente, digamos, en el proceso. Hay unos altibajos por ahí, pero yo creo que al final los dos, en el largo plazo, tienen más o menos las mismas opciones, como todo en la vida. Si usted hace algo bien durante mucho tiempo, pues al final termina volviéndose un experto en eso, y los expertos en cada área son valorados. Profe, y en la misma vena, sabiendo que hay certificados y que hay SENA y que todo esto, ¿usted cree que vale la pena hacer un pregrado en el sentido económico? Yo creo que otra vez, es decir, depende que busque. Usualmente, yo lo veo como el pregrado fue la mejor experiencia que yo tuve en mi vida, porque ahí, digamos, tuve la experiencia de conocer muy buenos profesores, muy buenos compañeros, y no solamente para estudiar, sino también para jugar fútbol, para jugar a las cartas, para ver películas, para jugar juegos de video, para emborracharnos, para conseguir novia. Entonces, entre otras cosas que hacíamos, además de estudiar y de formarnos, uno adquiere una cantidad de, digamos, habilidades blandas en el proceso que no se pueden conseguir de otra forma. ¿Listo? Entonces, conseguir certificaciones y eso yo creo que deja unos huecos grandísimos, digamos, en la formación de otras cosas que usualmente también son requeridas para ser un buen emprendedor o un buen trabajador, depende de usted cómo lo vea. ¿Listo? Es decir, aprender a hablar con otra gente, a aprender a disfrutar haciendo otras actividades, aprender a interactuar correctamente de manera social, es una habilidad que usted no puede aprender consiguiendo certificados internacionales. ¿Listo? Entonces, yo lo veo por ese lado, ¿sí? No creo que tal vez usted aprende muchas cosas técnicas, pero creo que en el pregrado se enseñan cosas que son mucho más que técnicas, y por eso hay clases de ética, por eso hay clases de deporte, por eso hay clases de emprendimiento, no sé, hay cosas diferentes que se forman en un pregrado que no se pueden conseguir en una certificación.
¿Listo? Entonces yo creería, y es una opinión personal, no estoy informado, pero yo creería que lo mejor que uno podría hacer, si quiere dedicarse a eso, es un pregrado y después hacer unas especializaciones, porque también, digamos, el mercado a largo plazo sí está aún muy, digamos, como ceñido al hecho de tener un título de pregrado. ¿Listo? Entonces, de pronto por algún corto tiempo usted puede trabajar como desarrollador, pero cuando se canse de eso, porque también es cansón, y usted quiere hacer algo diferente, pues si no tiene un pregrado no lo va a poder hacer. Entonces es como venderse a una sola posibilidad en toda su vida. ¿Sí? El pregrado le da muchísimas más puertas. Usted puede dedicarse a hacer desarrollo de software cuando salga, o puede dedicarse a hacer investigación, o puede dedicarse a ser profesor si quiere también. Profe, y si no es muy crucial la pregunta, profesor, ¿sí le sale bien o no? Bien, ¿cómo? Pues Soy feliz, económicamente, es lo que económicamente preguntan. refiero. O sea, ¿sí pagan bien? Sí. Sí, la verdad es que después de un tiempo el salario es bueno. Toma tiempo y trabajo, pero después de muchos sacrificios, yo creo que tengo un salario tan bueno como el de los programadores top, digamos. Profe, pero tengo entendido que usted, o sea, personas como usted que logran tener un puesto fijo en una universidad de investigación pública son relativamente pocos comparado con la gente que entra a hacer un doctorado, ¿cierto? Sí, la cosa está muy competida, efectivamente, pero digamos que tampoco es la única cosa que uno podría hacer. Y de hecho yo hago varias cosas. Bueno, muchachos, se acabó la clase. Nos vemos el lunes entonces para arrancar un tema nuevo. ¿Listo? Yo voy a poner el link para que suban su trabajo. Y bueno, continúen ahí. Cualquier duda por el correo, cualquier duda también la podemos resolver en la siguiente clase. Al comienzo, tráiganla bien redactada, por favor. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Hasta luego.